les doy la bienvenida a esta nueva charla que estamos organizando con el Centro Latinoamericano de Estudios de la Problemática Lechera y RENATRE, principalmente y a través de la delegación Santa Fe Sur, que bueno, a través de su delegado Andrés Alacia, a quien introduzco en el tema, perdón, ahí tenemos más gente ingresando, Andrés Alacia están coordinando esta charla que la va a dictar Pablo Viga, que ahí lo vemos también en la cámara, y bueno, va a consistir en lo que tiene que ver con el monitoreo de variables, ¿sí? Que determinan la eficiencia de un sistema lechero. Y bueno, sin más, me gustaría presentarlos a ellos. Primero Andrés, que seguro les va a dar una breve, más allá de bienvenida, una breve introducción de RENATRE y sus competencias. Pero para no hacerlo muy largo, que ya lo hicimos antes, en la anterior charla, le vamos a dar pie a Pablo para que comience definitivamente con la charla. Y bueno, sin más, Andrés, adelante. Al final de todo vamos a así tener un espacio de charla, digamos, de intercambio, en el que vamos a poder preguntar, contestar preguntas y demás, pero les pido que las vayan anotando o poniéndolas en el chat para, una vez finalizada la disertación de Pablo, las podamos compartir entre todos. Así que bueno, Andrés, no sé si querés saludar, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar, por estar acá junto al CLEP, al Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras, y al RENATRE. Yo soy el delegado provincial de RENATRE en Santa Fe Sur. Para aquellos que no estuvieron en la primera charla, les quiero hacer un pequeño repaso de los 4 pilares que tenemos con nosotros como organismo creado por la ley 25.191. Tiene que ver primero con el registro de los empleadores, sus establecimientos y los trabajadores a través de la libreta de trabajo rural, que es probatoria de un vínculo laboral, es obligatoria y gratuita. Otro de los pilares que tenemos es la fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales en nuestra lucha contra el trabajo no registrado, el trabajo infantil y la trata de personas. Otro de los pilares que tenemos es el sistema integral de prestaciones por desempleo, que consta de un monto económico que hoy está pagando 14.560 pesos por mes, aquel trabajador que esté en situación legal de desempleo. Le hacemos las contribuciones a los fines jubilatorios durante los meses que dura su prestación, y se le paga la obra social para el trabajador y todo su grupo familiar de la obra social, que es OSPRERA. Y también RENATRE canaliza lo que son las asignaciones familiares. Y el cuarto pilar que tenemos, que nos sostiene a nosotros como organismo, son las capacitaciones a los fines de mejorar el sector en general, tanto empleadores como trabajadores, para que los empleadores tengan trabajadores más capacitados, y que por otro lado los trabajadores tengan mayor habilidades y capacidades que de alguna manera quedan certificadas a través de RENATRE, y puedan aumentar su empleabilidad. Sabemos que bueno, el avance de las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas es permanente, entonces bueno, tratamos de ir sosteniendo a través de capacitaciones y organizaciones de formación y capacitación de este tipo para mejorar el sector. Les cuento a todos los trabajadores rurales que están sin trabajo, que también existe, le llama el programa de reinserción laboral, y para aquellos que estén cerca de 30, 40, 50 kilómetros cercanos a Rosario, tenemos un sistema de becas para aquellos hijos de trabajadores rurales o pequeños productores en la Universidad Nacional de Rosario. Contactarse con nosotros, a la delegación Santa Fe Sur de RENATRE, que está en la ciudad de Rosario. Quedo a disposición para consultas de ese tipo. Así que sin más, le doy la palabra al médico veterinario Pablo Viga para que avance con su charla. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Pablo. Vamos a probar primero de compartir para que vayamos asegurándonos de eso mientras me presento. Mi nombre es Pablo Viga, como decía Andrés, soy médico veterinario, egresado en la Facultad de Brasil, y ya hace varios años que trabajo en la cátedra de producción de bovinos lecheros. Confirmame, por favor, Andrés, si se ve bien. Como les decía, soy médico veterinario, trabajando en la Facultad de Ciencias Veterinarias, también trabajo en la empresa Ciale, en la parte privada. Hoy me gustaría más que estemos compartiendo algún mate dulce, que veía que estaban cebando ahí uno de los participantes. Lo veía también a Rosso, que estuvo el otro día en la charla comentando un poco, y la idea es eso, un poco
que vayamos interactuando y que ante cualquier duda vayan escribiendo en el chat alguna pregunta o levantando la mano para hablar, y Pablo me puede ir asistiendo para ir interrumpiendo en el caso que haga falta. La idea es que lo charlemos durante una charlita corta de 40 a 45 minutos. Les puedo contar un poco acerca de esto, de qué es lo que me toca ver en la mayoría de los tambos donde trabajo acerca de la medición de variables. Medición de variables significa analizar datos o medir esas variables que los datos generan para poder decidir qué hacemos, hacia dónde vamos, cómo venimos. Es muchas de las cosas que fallan en los establecimientos lecheros y que muchas de esas cosas parten desde ustedes, los mismos que están hoy asistiendo a la charla, que son los que están todos los días con las vacas. Un poco también dejarles la invitación para las próximas charlas, que van a ser el 20 de abril y el 18 de mayo, a través de esta misma plataforma, y que mis compañeros van a estar dictando acerca de la parte de crianza de terneros y de nutrición también. ¿Sí? A la misma hora vamos a seguir con las invitaciones seguro. Esta es una imagen que me tocó llevarla en un viaje que hice, por suerte, a Estados Unidos y contarles acerca de cómo era nuestra producción en Argentina. Y en muchos casos vemos este tipo de establecimiento en el cual, como podemos ver, tranquilamente puede ser un tambo de la zona de Rosario, de la zona de Entre Ríos, ¿sí? Con campo pastoril, con manejo de vacas o de vaquillona, en este caso a campo, y con personal que todos los días se levanta muy temprano para trabajar con la hacienda, lo cual por ahí se contrasta un poco con esta imagen que podemos ver acá, ¿sí? En el cual vemos otro tipo de establecimiento lechero, en el cual obviamente las condiciones son diferentes, la inversión que el propietario realizó son diferentes, pero les quiero contar que esta imagen también es de Argentina y la saqué yo. ¿Sí? Estas vacas están monitoreadas por collares, estas vacas viven bajo un galpón todos los días y reciben toda esa comida en un plato servido todos los días. Pero si uno busca diferencias entre los sistemas, seguro encontremos un montón, y ustedes me pueden mencionar 100 diferencias que haya entre los dos sistemas. Pero si yo les pregunto cuál es la similitud que voy a tener entre estos dos sistemas, una de ellas es importante y fundamental, y que los dos sistemas deben tomar registros y analizar sus datos para poder ser eficientes. Cualquiera de estos dos establecimientos, si quiere perpetuar en el tiempo, tiene que tomar datos, registrarlo de manera correcta y ser completamente eficiente. Este otro establecimiento que también me tocó visitar en Ecuador, de la mano de Pablo Marini, que hicimos una visita a un tambo en Ecuador, y estas vacas también necesitaban tomar registro todos los días, y en cualquier lugar que estemos en Argentina debemos analizar nuestros datos para poder ser más eficientes. ¿Por qué medir y analizar los registros de nuestro sistema productivo? Es una pregunta que a veces nos hacemos. Primero, para saber dónde estamos parados, cuál es nuestra situación actual y cómo es nuestra situación en cuanto a registros hoy en día. Y después, para medir si algo cambió. Tanto, por un lado, si yo hice cambios voluntarios y quiero saber si respondieron, o también para cambios involuntarios, porque puede que las cosas estén cambiando y yo no me esté dando cuenta si no las analizo de manera rutinaria y constante. Esto no es tan fácil, ¿no? Tenemos que partir de datos fehacientes y a partir de eso analizarlos de manera periódica con asesores, con propietarios de establecimiento, con el personal involucrado, para lograr llegar a tener información. Tenemos algún pequeñito en la conexión también. Bien. ¿Qué nos pasa muchas veces cuando analizamos estos datos con indicadores tradicionales o indicadores muy básicos? Es que a veces estamos tomando decisiones Pablo, no se te escuchó, me parece. Se te entrecortó un poco, Pablo. Si podés, sacate la cámara, tal vez tengas una señal un poco inestable. Si algo ha cambiado, si las cosas están cambiando actualmente, como por ejemplo el promedio de leche de vacas por día. Yo solamente con ese dato es muy difícil saber cómo veníamos en el tiempo hacia atrás y cómo vamos a seguir. O la proporción de vacas preñadas y vacías que le comentamos. Solo con ese indicador es muy difícil determinar si la reproducción está yendo bien o está yendo mal. La tasa de concepción, que es las vacas que preñamos con cada servicio, ese dato solo tampoco me sirve en un momento aislado. Yo tengo que tener un rango de fecha, un periodo tal vez anual para analizar esto. Lo
Lo mismo para la cantidad de casos de mastiti o para algunos intervalos que utilizamos a veces de manera total. Muchas veces son mejores y más eficientes datos como, por ejemplo, medir a través de algún software o de algún sistema que nos permita la tasa de preñez, que nos va a determinar la cantidad de vacas que tenemos preñadas en periodos de tiempo, periodos de 21 días, y medir la velocidad con la cual preñamos esa vaca y logramos avanzar en el tiempo teniendo más lactancia y más leche más rápido en esas vacas, tasas de inseminación y tasa de concepción. Pero no me quiero parar básicamente en esto, sino en todo lo previo y lo que a ustedes más que nada les toca intervenir en esta parte, ¿sí? De cómo llegar a que podamos analizar datos concretos, datos complejos, en el sentido de que nos arrojen mucha información. Esto un poco a modo de pregunta, y se me escapó una C, es dónde comienza el registro de datos. No sé si hay alguno que le toque analizar datos y que pueda contar qué le parece, de dónde arranca el registro de datos o cuál es el puntapié inicial para que yo pueda empezar a decir, tengo registros en mi establecimiento lechero. ¿Anima alguno? Bien, no es fácil. Si tuviéramos presencial, pararía enfrente a alguno y lo obligaría a que me cuente un poco, pero en este caso voy a avanzar yo con la presentación. Primero, algo básico y fundamental, por ejemplo, que todas las vacas tengan caravanas únicas, o sea que no se repitan los números entre las vacas y que sean legibles, algo con lo cual arrancamos desde un punto muy, muy básico. Cualquiera de las 3 fotos que yo les mostré al principio tienen que tener caravanas únicas y legibles en todos los animales. Estamos muy bien con la memoria, con tratar de conocer las vacas y demás, yo creo que eso está espectacular, pero cualquier tambero con buena memoria, con un cuaderno para anotar, es 10 veces más eficiente y mejor. Entonces, tener los números de caravana bien identificados y poder anotar por número a cada uno de los animales es sin duda algo fundamental. A partir de ahí, pasar a partes diarios o a cuadernos o a planillas ordenadas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de registro. Tenemos que tratar de ser lo más ordenado posible en este sentido. Que el traspaso de datos de esa planilla, cuaderno o papel sea eficiente hacia donde tengamos que pasarlo, si es algún fichero, si es a un software de análisis de datos. Hoy pensar en una producción láctea de arriba de 100 vacas, en el caso de que sea posible, sin la utilización de algún sistema de datos, realmente se torna muy difícil, ¿sí? Es algo que todos los tambos que están subsistiendo y que están haciendo las cosas de manera correcta están lanzándose hacia cualquiera de los software que es disponible hoy en el mercado. Que el análisis de esos datos sea periódico, lo que significa que sea un análisis real de lo que queremos medir, pero además periódico. Yo puedo analizar cuántas vacas tengo preñadas en un ciclo, por ejemplo, de 21 días y sacar una tasa de preñez. Con un software lo puedo hacer todos los días, todas las semanas o cada tacto, si quiero. Ahora, si lo quiero hacer de un fichero, ya todos estos análisis para que sean periódicos se torna mucho más complejo. Si estoy en un Excel, puedo llegar a medir algo, pero para hacerlo periódico se hace también muy complejo. Y ni hablar si no registro ninguno de estos sistemas. En papel son prácticamente imposibles de analizar estos datos. Y hoy en día los números finos son los que nos van a permitir tener margen en cuanto a los litros de leche y los costos que esto tiene. Importante es que los datos estén acompañados siempre de un tiempo y de unidades de medida acorde a lo que quiero medir. Obviamente, si yo quiero analizar cuestiones, por ejemplo, de producción, yo no puedo anotar simplemente los litros que se dieron por día sin ir armando por fechas o por curvas de producción, o si quiero hacer un control lechero, lo cual es otra herramienta muy, muy importante, debo siempre acompañar todos esos datos de un registro correcto en cuanto al tiempo para poder comparar y seguir comparándome. Cuando les hablo de planillas y parte diario y datos tomados a campo, me he encontrado muchas veces, y me ha tocado encontrarme, por ejemplo, con esto, con que el cuaderno se fueron sacando pedacitos para anotar otras cosas, con que tenemos pintura y bosta en todas las hojas, lo cual es lógico que suceda en un tambo, pero sabemos que estos datos es nuestra información valiosa a partir de la cual vamos a tomar información. Pensar en ver estos cuadernos realmente es un tema. Tuvo la ingeniosa idea de completar la hoja con una cinta aisladora, lo cual fue factible en el momento, pero fíjense la calidad de estos registros. Que con muy poquito y con algo de ganas podemos llegar a esto. Todas las fotos están tomadas en el mismo campo, diferentes personas que registraban datos. Esta persona tenía su cuaderno de registros sumamente ordenado
y tenía una libreta de campo en la cual obviamente a todos nos pasa atendiendo un parto, inseminando una vaca, que aparece la bosta, aparece la suciedad, el agua, y siempre algo nos pasa. Incluso esta libretita se nos pierde, se nos moja y tenemos un respaldo ordenado. Si esto, en lugar de ser un cuaderno de esta forma, fuera un fichero, lo mismo. Si fuera un software, lo mismo. Yo tengo que lograr que la información quede registrada y de manera ordenada y prolija. Por favor, me cortan en caso de que haya alguna pregunta o algún comentario, Pablo. Otra cosa que estamos viendo y cada vez más, y que sin duda es un paso que vamos a ir dando, es esto: caravanas electrónicas, ¿sí? Con bastones, con planilla, cosas que no están distantes de la realidad que vemos, por más que tengamos poquitas o muchas vacas. Son cosas que se están viniendo cada vez más y tenemos que, obviamente, conocerlas. Y también, obviamente, los software de gestión. Tenemos la información y buscamos cada vaca directamente en ese teléfono, en esa aplicación, en una tablet en la cual podemos ver la información. Sin duda que la función que se cumple es muy parecida en esto y con esto, ¿sí? Pero la diferencia es cuando yo no le doy la importancia necesaria a los datos, y en este sistema puedo tener muy mala información, y en el otro sistema también puedo tener muy mala información, lo cual no quiero en ninguno de los dos casos. Un poco para explicarles y para seguir en base a esto, es decir, contarles que la sistematización es el proceso que a mí más resultado me está dando a campo, y que va muy ligado a la parte de datos, en algunos puntos que le voy a contar ahora. Los procesos de sistematización o de protocolización son sumamente importantes si yo quiero obtener resultados constantes y uniformes a lo largo del tiempo. Algo que hemos visto mucho en el sistema es que primero uno genera un registro de datos a partir de los cuales podemos medir las distintas variables actuales que yo estoy generando constantemente, toda esa información que se va generando a lo largo del tiempo. A partir de esto puedo realizar un diagnóstico, como decía antes, medir en dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Entonces, en base a ese diagnóstico, definir un sistema y las acciones que vamos a realizar para ver si me quiero quedar como estoy y mantener eso y ser estable, o ir hacia otro lado. Obviamente, capacitar al personal es un punto fundamental y que también influye en gran medida en este sistema de protocolización o de sistematización. Necesita, una vez que eso pasó, un seguimiento continuo y regular, porque yo no quiero que esto se me salga de las manos, sino seguir controlándolo siempre para poder llegar a buen puerto. Evaluar el cumplimiento de este protocolo en base al seguimiento que hacemos, y monitoreo de los datos de todos los actores del proceso y corrección de fallas para que el protocolo vuelva siempre a su centro. En todos estos pasos, o en la mayoría de estos pasos, siempre aparecen los registros y la toma de datos en cada uno de estos procesos. El análisis de registro es fundamental y parte, como veíamos, de ese cuadernito, de esa libretita o de ese parte diario ordenado del cual vamos a tomar decisiones objetivas. ¿Por qué les digo acerca de estos procesos estandarizados o protocolos, que es lo mismo que esta sigla que puede aparecer en inglés o en castellano? Son sistemas operativos estandarizados. Lo que hacemos es tratar de lograr los mejores resultados posibles en los establecimientos. Y tenemos fundamentalmente dos opciones. Una es tener una persona que sea espectacular en lo que hace. En este caso teníamos este inseminador en un campo en Entre Ríos que se llamaba Jorge y que era espectacular en todo lo que él realizaba, y encontraba las vacas en celo, las inseminaba de manera excelente, atendía los partos y no teníamos ningún problema, y el tambo iba de maravilla. Lo que es cierto, digamos, lo comparábamos con Messi, o al Messi del tambo en ese caso, a este operario. Lo que nos pasa es que cada vez es más difícil encontrar un Messi o alguien que pueda realizar todos estos trabajos de manera excelente todos los días del año, con lo cual no es fácil mantener esa conducta o ese trabajo ordenado y consistente a lo largo de todo el año. Entonces, ¿qué establecemos? Normas o reglas que deben ser respetadas y que permiten ajustar las conductas o actividades a lo que nosotros querramos definir. Entonces, los tambos que mejores resultados logran tienen o este tipo de operarios o tienen protocolos estandarizados de trabajo, lo cual nos permite hacer siempre lo mismo durante todo el año y volver siempre a ese centro. Entonces son procedimientos que están documentados, escritos, y que nos permiten que cada persona que llega al establecimiento, nueva, que hace mucho que está, o un asesor externo, pueda saber por qué cada persona está haciendo
lo que realiza y cuáles son los pasos a seguir en el caso de que le toque realizar esta tarea. Tenemos distintos protocolos, tenemos, por ejemplo, para detección de celos, esto estaba pegado también en un tambo acá en Córdoba. Tenemos protocolos para el manejo de vacas frescas, con cada una de las medicaciones que hay que dar en el caso de que las vacas tengan algún problema o no. Protocolos de parto, y saber cómo realizar el calostrado, con qué mediciones realizar la graduación del calostro, cómo son los procesos a realizar. Protocolos escritos, fáciles de interpretar, todos los pasos tienen que estar claramente ordenados. Este es un protocolo que saqué de una revista, también incluso a través de la información del calostrado. Protocolos de inseminación artificial, con detección de celo a campo, con detección de celo con pintura. Cualquiera de los sistemas que tomemos debería estar protocolizado, porque los registros que nosotros fuimos tomando determinan cómo nosotros queremos avanzar o hacia qué lugar queremos avanzar con nuestros registros. ¿Qué ventajas tienen estos protocolos? Que todos saben lo que tienen que hacer, cualquier persona está enterada y está informada de lo que tiene que hacer. Esto evita cambios de rumbo por decisiones personales, o que en un momento uno decida hacer una cosa y otra distinta, o que los asesores que vienen de afuera nos dicen, no, nos gusta a los veterinarios eso, decir, hoy no, vamos a probar otra cosa. Eso no se puede en este caso porque tenemos un protocolo escrito. Si queremos cambiar el protocolo, nos sentamos con el encargado del establecimiento, con el asesor que armó el protocolo y lo reescribimos y lo cambiamos. Pero no podemos cambiar sobre la marcha algo que se viene haciendo. Esto nos permite también tener una mirada más objetiva sobre los datos y los resultados. Volviendo a los datos, ¿no? Yo tomo datos y digo, estoy preñando de tal forma, estoy sacando esta cantidad de leche. ¿Qué hiciste en esa época? Y en esa época me parece que dábamos pasto a campo a la mañana y encerrábamos a la noche para que coman silo. Y tal vez en otro momento cambiaron, porque en el medio tuvimos algún cambio y decidimos hacerlo de otra forma porque vino un nutricionista y probó otra forma. Si yo no tengo protocolos, no puedo saber qué estoy midiendo y en qué momento tuve esos resultados con distintos datos. Si yo todo el año di 6 horas de pasto a campo y 8 horas de encierro a la noche con silo, tengo una posibilidad de tomar datos realmente consistentes acerca de eso. Por ejemplo, eso es un simple ejemplo, pero por ejemplo, en cuanto a inseminación, en cuanto a protocolos de tratamiento de mastitis, en cuanto a cualquiera de estos datos que ustedes realicen todos los días. Si yo estoy protocolizado y ordenado, sé que si lo veo hoy o analizo los datos de hace 6 meses, el sistema medianamente siempre se manejó dentro de los mismos rangos. No que estuvimos haciendo un tratamiento un día, el otro día otro, el otro día no teníamos los pomos, el otro día decidimos cambiar por alguna condición distinta que tuvimos. Si algo de eso cambia, obviamente, tiene que quedar registrado y que reescribir el protocolo. Esto también es un sistema auditable que nos permite saber si la persona que está realizando las tareas lo está haciendo de manera correcta, lo cual le da tranquilidad al productor, pero también lo obliga a que cumpla con los, por ejemplo, insumos necesarios o con la disponibilidad de elementos necesarios para realizar cualquiera de estos trabajos. Y lo que más me gusta a mí es que le da tranquilidad al operario. El operario se desliga de la responsabilidad de decidir sobre el pucho lo que tiene que hacer. Cada vez que tiene que realizar algo, se rige por el protocolo, que obviamente fue organizado y fue preparado para cada establecimiento. No es lo mismo el protocolo de alimentación de uno de los 2 tambos que les mostré primero, ni tampoco el protocolo de detección de celos, porque obviamente las condiciones son diferentes y deben ser cumplibles en cualquiera de los establecimientos en los cuales lo planteemos. Volviendo a los datos, es importante que cualquier dato se exprese siempre acompañado de un tiempo, de una fecha, de una condición que nos permita medirlo. Y de esa forma podemos también saber qué animales fueron incluidos o excluidos en un dato que fue analizado. Si yo estoy analizando, como decíamos recién, casos de mastitis o resultados frente al tratamiento de mastitis, tengo que saber en qué periodo de tiempo, qué animales se tomaron en el estudio o en el análisis de este dato, y no solo un dato aislado de números o porcentajes que no me terminan diciendo nada. Los datos deben reflejar información reciente para poder tomar decisiones actuales. Por eso el análisis de los datos periódico y rutinario es fundamental y es necesario en un sistema, como les decía, de un tamaño considerable, ya más de 100 vacas, más de 80 vacas, empezar a tomar decisiones en base a sistemas ordenados o que nos permitan llevar el registro de los datos de una manera mucho más eficiente. Debemos conocer siempre qué vacas son las que entran en cada indicador o no, para no generar conclusiones erróneas, para no ir y tomar decisiones en base a cosas que no sean correctas, como nos puede pasar en el caso de que los datos vengan mal tomados de entrada y lleguemos a errores en las conclusiones.
Obviamente, lo que les decía debe provenir de registros confiables, lo más ordenados posibles. Una vez que registramos y que tomamos estos datos de manera correcta, ¿qué es lo que podemos medir? Cualquiera de los indicadores, esto es simplemente para poner ejemplos, pero cosas como tasa de concepción, tasa de detección de celo, la tasa de preñez, índice de leche, que es un indicador que nos permite saber cuántos litros de leche produjo un animal en su vida, o sea, en relación a sus días de vida, y poder comparar animales en base a este indicador. Mortandad en requiere en adulto, datos que por ahí tenemos, el dato es solamente cuántos terneros se murieron este mes. Y el mes pasado se murieron 5 menos o 5 más, o el mes pasado no se murió ninguno. Eso no puedo tenerlo sin una fecha y sin una población de comparación, porque tal vez en un mes nacieron 100 terneros y en el otro no nació ninguno, o nacieron 5 y se murió 1, y la mortandad es del 20%, y en otro mes se murieron 20, pero nacieron 200 y la mortandad es totalmente diferente, con lo cual tengo que estar siempre comparándome y tomando datos del tiempo, y así en cualquiera de estos indicadores. Lo que nos vamos a preguntar es primero, ¿qué deseo medir? Y una vez que lo puedo medir, ¿qué acciones voy a tomar luego que analizo ese dato? Por eso es importante que estemos todos involucrados en el proceso de registro, desde el operario que está todos los días, el asesor y el propietario, porque una vez que los datos están y la información llega, tenemos que tomar decisiones para ver hacia qué lado partimos con esa información que nos arroja el análisis de nuestros datos, los datos generados por nosotros en el establecimiento. Nada más ejemplos de datos, pero no es lo mismo ver producción de leche en un día que curvas de lactancia a lo largo de un proceso de un año, por ejemplo, de control del lechero, y ver qué producción tuvieron las vaquillonas, qué producción tuvieron las vacas de segunda lactancia, qué producción tuvieron las vacas adultas, por ejemplo. Esto me puede arrojar un montón de información que yo puedo aprovechar para ver, por ejemplo, cómo se están comportando la genética que incorporé, cómo se está comportando la pastura que pudimos pastorear este año. Un montón de información que va a ser importante para tomar decisiones. Lo mismo, por ejemplo, protocolos de servicio, protocolos de inseminación, determinación de números de servicios en cada uno de los establecimientos, o definir, en el caso de que uno quiera saber cómo veníamos en un momento, por ejemplo, dando nuestros primeros servicios en cuanto a los días en leche, y cómo nos ordenamos con un trabajo, por ejemplo, de detección de celo ordenada y protocolización de los servicios. Son simplemente ejemplos, no los voy a marear con numeritos ni con datos, pero es entender que cuando uno toma los registros, los analiza y los encausa en alguna acción para llevar a obtener mejores resultados, esto es posible y vamos a ser sin duda mucho más eficientes en cuanto a esto. Como conclusión, y creo que fui más rápido de lo que había pensado, pero nos va a quedar un ratito más para preguntas y para conversar, es, si no podemos medir, no podemos decidir. Y esto lo tengo sumamente claro en todos los lugares donde trabajamos. Estamos chicos, estamos grandes, estamos medianos. Si no medimos y no tomamos y utilizamos esa información que muchas veces generamos muchos registros sin analizar esos datos, si no los analizamos de manera correcta, no podemos decidir correctamente para poder mejorar o continuar con lo que estamos haciendo si estamos conformes con esos resultados. Obviamente, conocer en los puntos en los que somos ineficientes es el primer paso para corregirlo. Si yo no sé que estoy teniendo baja eficiencia de producción de leche en base al alimento que estoy dando, no puedo corregir esto y tratar de mejorar. Y así en cualquiera de los puntos de una lechería que nosotros lo pongamos. Los sistemas protocolizados y sistematizados son fundamentales para cuando queremos lograr buenos resultados y sobre todo sostenidos en el tiempo. Esta charla está más apuntada a la parte de registro y de datos, pero lo quise meter porque no tengo duda de que es un punto fundamental y que nos va a ayudar en cada uno de los campos. Y ustedes normalmente lo hacen, todos los que inseminan tienen un protocolo de inseminación. Pero el tema es cuando tenemos un franco, cuando tenemos a alguien que nos reemplaza, cuando alguien nos viene a ayudar. Si eso no está escrito, ordenado, y que se pueda seguir en el tiempo y analizado con algún profesional que los ayude, probablemente estemos cometiendo en todos los procesos algo mal, o cualquier persona que viene hace que sea totalmente diferente lo que realizamos un día al otro, o desde una inseminación a la otra. Si queremos decir, estamos haciendo bien las cosas y nuestros resultados dicen esto, quiero saber qué tipo de protocolo estoy utilizando para inseminar, por ejemplo, por más que lo hagamos todos los días y no nos demos cuenta que seguimos un protocolo que siempre puede ser revisado y controlado. El monitoreo de las tareas y el resultado periódico es tan importante como la labor que el operario realiza. Parece una frase espectacular para cerrar, pero lo que quiere decir es que lo que hacemos todos los días es sumamente importante y lo que hacen ustedes todos los días es sumamente importante.
Pero monitorear esto y ver realmente cada un mes, cada 15 días, una vez cada 2 meses, cómo están dando resultados eso que nosotros realizamos, tiene la misma importancia que el trabajo de levantarse temprano e ir todos los días a buscar las vacas, ordeñarlas, inseminarlas y hacer todos los tratamientos que ustedes realizan. Siempre hago mucho hincapié en esto, que la toma de registros es una pieza fundamental para todo rodeo lechero. Pero si no los analizamos, no podemos usar estos registros a nuestro favor. Podemos registrar un montón de cosas y saber si la vaca negra tapada tiene esta renga hace varios días, pero cuando yo quiero analizar si esa vaca se tiene que ir o se tiene que quedar, tengo que tener el número de caravana de la vaca renga, en qué fecha empezó esta renga, cuántos litros venía dando, cómo está reproductivamente, y en base a eso determinar si es una buena vaca o no, si se puede quedar o no, si la puedo perdonar o no, o si le tengo que dar otro servicio porque tuvo determinada cantidad de celo que deben estar en los registros. Con esto cierro la parte formal de la presentación, por ahí para que se animen un poco a abrir los micrófonos, con una frase que me traje también de Ecuador y que dice: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Para saber qué resultados quiero buscar, tengo que primero registrar y en base a eso cambiar y encontrar datos diferentes. Voy a dejarles de vuelta las fechas de las próximas charlas. Agradecerles por el respeto y la atención durante este ratito, que, como les digo, creo que me apuré un poquito, pero está bueno para que podamos charlar. El otro día surgieron lindas preguntas una vez que terminó la presentación, así que los escucho y leemos si hay algo en el chat. Muchas gracias, Pablo, buenísimo. Gracias, Pablo. Bueno, no, todavía en el chat no hay preguntas. Lo que los invito es tanto a levantar la mano como a preguntar si desean en el chat. Algo que les haya quedado pendiente, me parece que fue un buen cierre esa parte de, bueno, que no se puede medir, no se puede mejorar aquello que no se puede medir. Creo que la han repetido varias personas que están involucradas en el manejo y la gestión productiva de todo lado, desde industrial hasta agroindustrial, agropecuaria, fundamental. No sé si alguien tiene alguna pregunta en particular para Pablo, algo que refiera tal vez al principio. Pablo, la primer slide, por ejemplo, se cortó un poco, me parece, tu comunicación, y probablemente, no, al menos yo me la perdí. No sabía. Bien, sí, no me doy cuenta. Te perdimos un poco lo que Andrés te quiso decir, y quizá hasta eso despierte alguna... ¿Te acordás? Mira, ¿se podrá repetir? Justo, mira, ni lo había leído, justo acá Valentina estaba diciendo algo similar. Bien, ¿se acuerdan o cuál fue la última pantalla filmina que vieron? No me di cuenta. Es de la primera, Pablo, es cuando empezaste a listar algunos, antes de los indicadores que mostraste. Bien. Esto creo que vieron. Sí, esto sí. Bien. Y acá llegamos. Bien. Esta misma es. Bien. Perfecto. Yo un poco les contaba en esta parte acerca de cómo analizar y hacia dónde llevar los indicadores, o qué indicadores son los más convenientes a mi criterio para poder tomar decisiones consistentes en los establecimientos lecheros. Nosotros, como les decía, tenemos que acompañar cualquier dato que tomemos de un tiempo, y todos estos indicadores deben expresarse también en tiempo y conocer perfectamente cuáles son las vacas incluidas dentro de cada indicador que nosotros vayamos a medir. Para ahí, indicadores tradicionales son los que vemos un poco detallados ahí como ejemplo, que son, por ejemplo, promedio de leche por vaca por día. Es un indicador que sí nos va a dar información del día, pero no nos va a dar información jugosa para poder tomar decisiones, como por ahí veíamos más al final, una curva de producción armada con un lechero o con alguna información mucho más provechosa que podamos sacar y tomar decisiones sobre eso. Decir, tengo la mitad del tambo preñado es un dato que me sirve como un indicador rápido y para compararme o para charlarlo con el vecino, pero si yo quiero realmente saber con qué velocidad vengo preñando las vacas, qué tasa de preñado estoy teniendo, o con qué eficiencia estoy trabajando en mi reproducción,
necesito tener indicadores mucho más complejos y mucho más ordenados para poder tomar decisiones reales. La tasa de concepción, lo mismo, en ella misma muestra cuántas vacas estoy preñando por cada dosis que insemino, o la inversa, o lo que están realizando, por ejemplo, también a campo, pero si yo quiero analizar información realmente consistente, quiero ver la concepción a lo largo del año, o a lo largo de los últimos 2 años, para ver si realmente en el verano estoy preñando, quiero dejar de utilizar inseminación en ese momento. Y así con cada uno de los indicadores, que hacia lo cual tratamos de inclinarnos un poco más hacia indicadores más complejos que los software por ahí nos permiten tomar decisiones, como son la tasa de preñez, la tasa de inseminación, la tasa de concepción anualizada por lo largo del año. Esto, ¿se acuerdan si se vio? Sí, todo esto ya, perfecto. El centro de la charla, así que espero que esto se haya visto. Pero bueno, es fundamental comenzar con datos realmente ordenados y que nos sirvan para poder, de esa forma, tomar decisiones reales, ¿no?, acerca de lo que queremos medir y analizar. Excelente. Bien, Valentina, espero que se haya entendido, si no lo volvemos a buscar y a repetir, no hay problema. Acá preguntan si conoces algunos software preparados especiales para este tipo de registros que te digan este tipo de indicadores. Sí, estimo que María Belén. Yo trabajo exclusivamente en la parte de software en la empresa donde trabajo, así que no lo voy a mencionar por respeto y por un poco de ética, pero hay mucho software. Averiguando un poco seguramente van a conseguir información, y los tambos más grandes obviamente son los que más de estos software utilizan, pero cualquier sistema hoy en día está preparado, los costos se adaptan a los tamaños del establecimiento en cualquiera de las empresas que venden este tipo de software, y nos va a permitir realmente ser mucho más eficiente en la toma de decisiones. Hoy en día cualquiera de los presentes puede manejar una computadora y cargar los datos de manera ordenada, tener la información en su teléfono, ver la vaca con toda la información necesaria y tomar decisiones en base a eso, desde el lado del operario hasta el lado del productor o del propietario del establecimiento. Así que en ese caso está todo disponible en el mercado y puedo dejar mi contacto si hace falta en algún caso, pero me parece que lo vamos a dejar así. Si querés ponerlo en el chat, Pablo, si quiere contactar, con mucho gusto. Sin duda. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algo que les haya quedado pendiente, puede levantar la mano o silenciar el micrófono, por supuesto. Ahí Pablo les compartió el contacto. Pablo Marini me puede pelear un poco también a partir de esto. Tenemos algunas cuestiones lindas que se arman internamente en la cátedra, y por ahí se dispara algo lindo. También, ahorita como siempre, nos vamos a pelear un poco, pero de manera ordenada. Yo hoy justo hablando con un productor ganadero me mencionaba esto, ¿no? Que analizando un poco los datos de su preñez en algunas vacas, creía que estaba flojo, y de repente analizando un poco de cómo estaban compuestos estos índices y qué tipo de vacas habían entrado, era por una cuestión de vaquillonas, por ejemplo, se dio cuenta que en realidad lo que él creía que estaba haciendo un buen negocio por comprar cierto tipo de vacas que a priori le parecían más económicas, le estaban repercutiendo de manera negativa en su porcentaje de preñez en el rodeo, él por querer ampliarse, y analizando todos estos datos dijo, bueno, quizá me conviene pagar un poco más para ampliar el rodeo, y en definitiva que eso me repercuta en una mucha mejor preñez, y eso fue gracias a estar analizando constantemente estos indicadores, ver qué partes estaban componiendo, digamos, esa preñez, por ejemplo. Es súper interesante, me parece. Bueno, me ha pasado me toca dar capacitaciones de inseminación también a veces, y decir, bueno, no, yo preño preño un montón las vacas, las que vienen las preño todas. Ahora, ¿cuántas vacas estamos encontrando de esas que realmente deberíamos inseminar? Y ahí es donde se compone la cantidad de vacas que por mes o por ciclo en el establecimiento, en el tambo.
Entonces, es un punto fundamental. No es lo mismo preñar de 10 vacas que encontré que realmente de 20 que teníamos que inseminar en ese periodo, y eso es un dato importante. Lo mismo lo que mencionaba de mortandad. Si se me murió un solo ternero en el mes de enero, pero nacieron 10, tengo un 10% de mortandad. En el mes de enero de 2021. Ahora se me murió un solo ternero en febrero, pero nacieron 2, se me murió el 50% de los terneros, aunque se haya muerto uno por mes. Lo cual, en los dos casos, deberíamos tomar decisiones o decir, bueno, lo que venimos haciendo lo hicimos bien o mal, y ver cómo estuvimos en enero y en febrero del 2020 o del 2019, y así seguir avanzando en los registros que tengamos. Pero tal cual, porque mientras más datos tengamos y más los analicemos, vamos a poder tomar mejores decisiones, sin duda. Bueno, a ver, vamos a revisar en el chat, que lo tengo cerrado. Bueno, me parece que fue extremadamente clara tu disertación, Pablo, así que no veo grandes preguntas así en el chat. No sé si, a ver, se me pasó alguna al principio. No. Así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Alguien levantó la mano, a ver. Y el cebador de mate dulce levantó la mano. Vamos a ver si... Bueno, ahorita vamos a agregar la pregunta. Correcciones, mate amargo. Te vi que andabas, me pareció que era la azucarera cuando echaste hierro al principio, entonces. Yo, simplemente para agradecerle por la charla, soy un técnico agropecuario que estoy en una agrotécnica de Pampa del Infierno en el Chaco. Estamos arrancando con un micro tambo, por decir así, y todo esto me sirve como para ir apuntando, digamos, estoy a cargo del tambo, pero para trabajar con alumnos. O sea, todo esto me sirve como para ir guiándome desde ya, para no ir cometiendo errores, digamos, ¿no? Así ¿cuántas vacas tienen en el tambo hoy? Medio que me da vergüenza. No, pero por eso la pregunta. 8 vacas, ¿no? Ahora que recién se están preñando, así que estamos arrancando nuevo. Lo importante en ese caso, de que cada vaca tenga su ficha. Correcto. Totalmente a mano. Sí, a mano, exactamente. Con alumnos, así que estamos tratando de trabajar y incursionar un poco, que ellos mismos se entusiasmen, ¿no? Está muy bien, sin duda, algo que sería fundamental, que cada vaca tenga su ficha, su número de caravana, por más que sea una vaca que la vamos a conocer todos, saber de quién es hija cada vaca, ver cuáles son las vacas que duran más tiempo y que llenan más el balde, por lo menos, tomar algún registro de eso para que dejar su hija en posterior momento, o su hijo para todas esas cosas, tomar registro. Por ejemplo, en un tambo como ese yo dejo un ternero, no debería servir de vuelta a una hermana o a una madre con ese mismo ternero. Y si no tengo un registro ordenado, algo tan sencillo como esto, ya podríamos tener algún problema ahí. Entonces, que los alumnos incluso empiecen a tomar registro es algo que sí, que va a ser fundamental. Y le va a servir a ellos para cualquier sistema que les toque trabajar. Si tienen gallina en el futuro, si tienen chancho, si tienen pollo, si tienen vaca de cría, tomar registro y analizar esos datos le va a servir a esos alumnos que usted tiene para cualquiera de los sistemas productivos que encare. Así que felicitaciones por el emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí Araceli levantó la mano, pero se asustó después, me parece. No, justo iba a recalcar lo que vos acabas de aclarar, de identificar, por más que la vieran todos los días al mismo animal, los identificados con la ficha individual. Muy bueno, sin duda. ¿Hay alguien más que desee compartir, aunque sea sin una experiencia, para muchas veces también ayuda al resto, así como hicieron recién? No sé si alguien más tiene algo para compartir, para ir cerrando. Bueno, Pablo, entonces vamos cerrando. Les comentamos que tenemos otra charla. No sé si Andrés tenés a mano en la próxima charla. Son el tercer martes de abril y el tercer martes de mayo, así que los esperamos a las 18 horas. Les compartimos, se inscriben en el formulario, se contactan con nosotros. Los que ya se inscribieron simplemente ya está. Se vuelven a ingresar, les compartiremos el link sobre la fecha. Y bueno, los esperamos, recuerden, el tercer martes de abril y el tercer martes de mayo a las 18 horas. Muchas gracias a todos y a todas. Veo que hay muchas mujeres. Felicitaciones.
Gracias por la Disculpen un atención. momentito, una Sí. consulta. Yo la primera charla, lamentablemente no la pude estar. No pude estar escuchándola. ¿Hay posibilidad de tener la grabación? Porque lo busqué por Sí. YouTube en Renatre y no la encontré. A ver, ¿la ahora verdad? ahí te la acerco. A ver si la Sí, puedo sí. poner, de hecho, en el chat. Dame un momento, entonces. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. La médica veterinaria Vales Gubin, que está acá presente también, fue la disertante de la primera charla, y ahí Pablo Romano te la está compartiendo por el chat, así que si no, está en la página web de Renate también, y si no, te la puede alcanzar Romina si no la tenés. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, nos vemos la próxima. Yo ahora, igual el que se quiera quedar, busco acá el enlace y si no, por supuesto, se lo puede solicitar a la delegación de Santa Fe Sur, Sí. pero si quieren, el que se quiere quedar y esperar el enlace, no hay problema, y si no, ya los vamos despidiendo. Sí, Acá si la no, producción. Romina, después le puse al señor Arcieri por mail la charla anterior de Vale. Sí, no hay ningún inconveniente, que me escriban y yo se las envío el link. Acá Bueno, lo tengo, perdón, pero también escríbanle a. Ahí está. Escriban a Romy que por si yo cometí un error, acá lo busqué medio rápido. ahí Y es está una el charla link de de otra YouTube. cosa. Sí, quizás es otra capacitación, puede ser. Acá la producción puede fallar, pero por las dudas contacten a Romy que ella seguro los va a poder ayudar un poco mejor. Ahora sí, les agradezco a todos por estar y los esperamos la próxima charla del ciclo, como dijo Andrés. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.